Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Carlos Oriel Wintermelo, soy escritor, soy asesor editorial y en esta ocasión estoy trayendo un seminario web breve pero con mucho valor que se llama El libro está muy lejos de desaparecer. Esta es una aseveración mía que va en contra de lo que se habló por muchos años sobre la desaparición del libro físico. Yo tengo más de 2 décadas como cultor de la palabra, siendo cultor de la palabra. Tengo más de una década como asesor editorial. Estoy al frente de Fuga Editorial, empresa que fundé. Y te digo esto no por echarme flores, sino por la única razón de darle validez a esto que voy a decir. No es algo que inventé de un día para otro, sino que tengo ya muchos golpes que me he dado y aprendizajes tras esos golpes. Y bueno, quiero compartir contigo esos aprendizajes para que te sea más fácil abordar ciertos pasos de la escritura y de la generación de libros. El lenguaje escrito. Voy a comenzar por ahí para demostrar unos puntos que son mis conclusiones. Desde la aparición de los primeros hombres, hace muchísimos años, por supuesto, tuvimos que enfrentar el reto de comunicarnos entre nosotros. Lo que hacemos ahora fácilmente, que si yo digo pájaro, tú sabes que es un pájaro, incluso lo imaginas, no fue un recorrido sencillo. Imagínate a dos cavernícolas gruñendo, tal vez estaban en lugares distantes, todavía no estábamos ni siquiera funcionando en términos agrícolas, sino que nos movíamos de manera nómada de un lugar para otro. Entonces, para poder entenderse, tuvieron que llegar a acuerdos, tuvieron que señalar, asumo, a un objeto o un ave o un animal y inventar un sonido para ese objeto o ese animal que estaban señalando. Y así nació el lenguaje oral. Luego hubo otro ingrediente. Y en ese sentido te recomiendo que leas el libro Organized Mind, La mente organizada, de Daniel Levitin, en el cual él demuestra todas estas ideas sobre la memoria. Además, los famosísimos libros de Yuval sobre, sobre la aparición del hombre y sobre todo el recorrido, Yuval Harari, sobre todo el recorrido que hacemos como humanidad, y vas a ver que esto que estoy planteando es totalmente cierto con bases ya más científicas, pues. Bueno, el punto es que además de querernos comunicar entre nosotros, nuestra mente tiene una capacidad memorística limitada. No quiero que me malinterpretes. Nuestro cerebro puede almacenar todo tipo de información y cualquier cantidad de información, pero para recuperar esa información tienes que tener ciertas condiciones especiales de buena organización mental. Entonces, pues desde que el ser humano fue evolucionando y se dio cuenta de esto, lo sintió en sí mismo, comenzó a utilizar diferentes vehículos y un lenguaje escrito para recordar. Así que esto es lo que da origen al lenguaje escrito y además al soporte de la palabra, que es de lo que voy a hablar en la siguiente imagen. Tuvimos la necesidad ya no solo de comunicarnos, sino de dejar por escrito toda la información que teníamos en nuestra mente o mucha de la información y comenzar a tener un soporte donde guardar esa palabra escrita o donde tenerla. Comenzamos desde soportes que yo he llamado duros, muy difíciles de mover, por supuesto muy incómodos. Las primeras imágenes que tenemos de seres humanos o de las primeras imágenes son las que aparecen en la cueva de Altamira, o sea, las pintábamos en piedras. Y también se utilizaban una especie como de ladrillos grandes o losas donde ponías tus palabras escritas. Por supuesto, esto era imposible o muy difícil de mover. Pasamos a soportes suaves, que yo los llamo así, está el papiro, el pergamino y el mismo papel. Pero todavía no había un proceso en serie de producción
para que pudiéramos tener muchísimos de estos soportes suaves. Lo que ocurría era que se hacía de manera casi artesanal con caligrafía y pues se hacían unas pocas copias las que se pudieran hacer y se leían en grupo. Cuando surge la imprenta, que es un invento que se le atribuye a Gutenberg, entonces hay una revolución o hay una incomodidad similar a la que surge ahora con los libros electrónicos. Se habla de que ya todas las reuniones donde se leía en voz alta iban a desaparecer y que la literatura iba a morir, etcétera, cosa que no pasó. Y al contrario, lo que logró el libro impreso fue llegar o que las letras o que la información en sí llegara a muchas más personas, porque ese era el libro más o el soporte de mayor movilidad hasta ese momento. Ahora, antes de llegar al punto culminante del libro electrónico, quiero decirte por qué defiendo la escritura y la lectura como un proceso bien singular. Borges dijo, más o menos, que el libro, a diferencia del resto de las herramientas que tiene el ser humano, se convierte no en una prolongación del cuerpo nuestro, como puede ser un martillo. Un martillo es una prolongación de nuestro cuerpo, sino que va más allá y se convierte en una prolongación de nuestra imaginación y, como yo ya dije, de nuestra memoria. Eso no lo hace ninguna otra arte. Te voy a decir, el video hace una copia casi exacta de lo que vemos, claro, desde una perspectiva artística. Igual la fotografía, y algunos pensarán la pintura también, pero los elementos que tienen, como son visuales, son transmisiones muy exactas de lo que piensa el artista. El único medio artístico que requiere más del lector, que digamos que se da una conexión más imaginativa, más activa, es la literatura, la escritura en sí, porque lo que vemos son signos y esos signos son interpretados con la imaginación del lector, pero fueron creados también desde la imaginación del escritor. Se ha observado, los estudios han encontrado, son estudios recientes, que hay un acoplamiento neuronal cuando estamos leyendo algo en voz alta y otra persona interpreta eso que estamos leyendo, por ejemplo. Se da una conexión, pero es en la intimidad de nuestras neuronas. Entonces, a mi modo de ver, esa profundidad de donde nos tocamos en lo hondo, no en lo evidente, sino en lo hondo, solo lo tiene la literatura. Bueno, llegó el libro electrónico que a todas vistas es el soporte más ligero y móvil que tenemos hasta el momento. Tú puedes, con simplemente teclear una instrucción, enviar la información de un libro o de varios también, o de miles incluso, a millones de personas. Lo puedes hacer en segundos, puedes enviarlo. Además de que es fácil de transportar. ¿Cómo comparas el libro electrónico, que pueden ir miles en un USB, con la cueva de Altamira, o sea que no se puede mover a ninguna parte, o con algún tipo de lápida o de losa que escribamos, o incluso con que vaya un pergamino de un lado para otro, o incluso cuando yo tuve que mudarme de un país a otro, me fue imposible llevarme todos mis libros porque son pesados. Entonces, objetivamente, tiene la mayor movilidad. Sin embargo, las cifras también están demostrando, así que ninguno de los libros va a desaparecer, ni el libro electrónico, que en realidad no es un libro, porque la palabra biblos viene de madera, pero el libro físico tampoco va a desaparecer porque se ha descubierto que tenemos mayor sensación de permanencia con el libro físico. Por lo tanto, las personas guardan más información que esté impresa que información que esté en un archivo. En definitiva, estas son mis conclusiones, pero antes voy a hacer una revisión. Quedamos que el lenguaje oral primero y después escrito, nació por una necesidad intrínseca, necesaria. El señor Yuval Harari lo toca en su más famoso libro, que los seres humanos somos superiores o somos una especie superior por nuestra capacidad de soñar juntos y de trabajar juntos por alcanzar esos sueños. Entonces, la importancia de comunicarnos es importantísima y es
y no la vamos a poder echar a un lado jamás. La escritura, por esa razón, siempre existirá. Por otro lado, el libro, y digo entre comillas porque hay muchos que no son libros, en realidad son soportes de la lectura, de la escritura, está también muy lejos de desaparecer. El siguiente libro quizás sea un chip anatómico con conexión Wi-Fi y eso no importa. Lo que importa es el siguiente punto, que el ser humano es la base de la escritura y del libro, que nuestros procesos de comunicación, de comunicar ideas, de comunicar conceptos, de comunicar sentimientos, de comunicar pensamientos, son intrínsecos a nosotros. Así que no importa el soporte, el libro no va a desaparecer nunca. Y el libro sigue siendo el vehículo ideal para el conocimiento. Yo siempre recomiendo que se siga escribiendo, que se siga buscando publicar y que se siga buscando conectar con otras personas, porque en la era del conocimiento, el estudio profundo que requiere la escritura y la conexión profunda que requiere la lectura es el camino más adecuado para seguir avanzando como seres humanos y como humanidad. Bueno, espero que te haya gustado mucho este seminario web. Por favor, suscríbete a este canal y también ponle like si te gustó el video. Gracias, mi nombre es Carlos Winter. Hasta luego.